Buenos días, señores, ¿cómo están? Quería primero que confirmaran que me escuchan y se ve la diapositiva. Señores, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. Sí se ve y se escucha. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a proceder. A ver, el día de hoy vamos a hablar del tema de electroquímica. A ver, vamos a ver qué hemos sido el recorrido de este viaje que hemos hecho desde la primera sesión, ¿no? La química estudia la materia, su composición y sus propiedades. Realmente cuando pensamos en propiedades químicas, pensamos en transformación de la materia, entonces reacciones químicas. Algunos ya quedamos que los átomos no son estructuras estáticas, sino dinámicas y que no pueden andar, la mayoría de ellos, ¿no? Quitando los gases nobles, generalmente no están solitos como átomos por la vida, sino se asocian con otros átomos. Para eso hay estrategias, ¿no? Formar enlace covalente, enlace iónico o enlace metálico. Son formas de asociarse a otros átomos y conseguir su estabilidad. Ya sabemos que el origen de la estabilidad tiene que ver con los electrones a nivel de sus orbitales moleculares, que no soportan estar solitos en un solo orbital. Muy bien. Muy bien, pero para que se den esas formas en que se organizan los átomos, empezando no son únicas, son diversas. O sea, un mismo átomo puede formar diferentes tipos de compuestos, o sea, diferentes formas de organizarse con otros átomos, con otros tipos de átomos, para conseguir su estabilidad. Muy bien, entonces eso eran las reacciones químicas, ¿no? La transformación de la materia. Y hemos visto eso también en forma cuantitativa, ya cuando hablamos de la estequiometría, ¿no? Es parte es fundamental. Principio de conservación de la materia que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Fundamental principio. Bueno, entonces hoy día en el marco de eso vamos a hablar de algo que es ya una aplicación de aquello, ¿no? De la transformación de la materia. Solo que en este caso vamos a asociar el proceso, que va a ser reacción química, con la electricidad, la energía eléctrica. Vamos a asociar eso, ¿no? En algún caso, cuando hablemos de electroquímica, será la energía eléctrica, la electricidad, la que dispare el proceso de transformación de la materia. ¿Está bien? Son los procesos electrolíticos. Entonces, será la energía eléctrica, será la electricidad el que disparará el proceso de transformación de la materia, la reacción química. Y luego hablaremos de otro proceso, tipo de procesos que son los procesos galvánicos, donde más bien las reacciones químicas generan electricidad, o sea, generan energía eléctrica. Es interesante, ¿no? Es un proceso que más bien precisamos de energía eléctrica, energía, introducir energía al sistema para que se dé la transformación de la materia. Y en cambio hay otros en que es el proceso en sí, químico, el que genera la energía eléctrica. Ya. Entonces, en primera definición, ya veremos procesos electrolíticos y procesos galvánicos. No creo que son bastante interesantes, dado que tienen muchas aplicaciones. Son generalmente la última etapa de los procesos electrolíticos de, de refinamiento, ¿no? Y de obtención en estado puro de metales, por ejemplo, que es fundamental para nosotros, dado que la mayor parte del dinero con el que se mantiene el Estado viene de una actividad económica llamada minería. Entonces, fundamental. Eso hay que pensarlo bien. O sea, el dinero, si tú ingresas a San Marcos, gran parte de ese dinero viene de la minería. Las personas de provincias también, gran parte del dinero, de hecho ellos tienen canon, miren, también viene, gran parte del dinero con lo que se mantiene, viene también de la minería. Es más, quizás en Lima no lo sepan,
pero hay muchísimo más dinero de la minería por el canon minero en las provincias. Otra cosa es que no haya gente con la capacidad de administrar y gestionar ese dinero. Eso ya es otro problema. Hay que localizar las cosas como son, ¿no? Porque si no, parecería pues que en provincias son personas muy pobrecitos. No, no son ningún pobrecitos, son personas que tienen algunos recursos, solo que no tienen gente que los gestione bien. Entonces hay que seleccionar el problema. La minería realmente genera mucho. Yo lo puedo ver porque en la investigación, por ejemplo, hay preferencia, ¿no? Para inversión en investigación y en universidades, a las universidades de regiones que están cerca de las minas, porque las minas, con el canon minero, invierten ahí. Entonces, esa gente tiene equipos, o sea, tiene acceso a muchas más cosas que Lima. Aunque el relato, porque esos son relatos, el cuentazo de los politiqueros, es que Lima más bien es el malo de la película. Es el malo, malo, malote. Sí, sí, es un relato muy popular en nuestro país, ¿no? Es una mentira. De hecho, Lima la pasa mundo también. Pero bueno, volviendo al punto, ¿no? La minería. Ahí encontramos la gran aplicación de esto. Entonces, es algo que tiene que ver contigo. Se menciona estas cosas para que sepas que esto tiene que ver contigo. En la última etapa de la minería están los procesos electrolíticos. De hecho, una diferencia de la minería hace 50 años es que, o 60, no había procesos electrolíticos en Perú, los refinamiento de la materia. En cambio, ahora sí hay. Y eso le da un mayor valor agregado, y si hay mayor valor agregado, también le puedes pedir sacar más impuestos. O sea, nos conviene. Los procesos orgánicos también están presentes en tu día a día. Tú ni te das cuenta. Cuando tú viajas en un taxi, en un bus, ahí hay procesos galvánicos. Hay una batería del carro. O sea, ahí hay procesos galvánicos. ¿No? Porque es de la batería donde hay una reacción química que se genera electricidad para hacer arrancar el automóvil. O sea, ambos procesos están en tu día a día, de algún modo. Procesos galvánicos directamente. Creo que casi nadie se moviliza sin auto, ¿no? O bus. Yo podría excluirme, me movilizo generalmente en bicicleta. Pero bueno, la mayoría de ustedes sí tienen involucrados en su día a día los procesos galvánicos. Y los electrolíticos, bueno, es súper importante porque la mayor parte del dinero con el que gasta el Estado viene de la actividad llamada minería. Muy bien, una vez contextualizada eso, pasemos a entrar en materia. Primero, ¿qué es la electricidad? ¿No? Porque es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. O sea, ya acá estoy pensando en enlace metálico, ¿no? O sea, los átomos organizados juntos unos con otros y sus electrones de la última capa moviéndose. Solo que en el caso de la electricidad, el movimiento es en una dirección. Además, el sistema no es cerrado. Entra un electrón y tiene que salir un electrón, por eso está desplazándose, ¿no? Los metales por eso son ideales para eso. Porque tenemos el átomo de sodio en su forma natural, el cloro así como está en la tabla periódica, pero ya quedamos que esto no es estable. Puede ser que en el orbital haya un electrón. Entonces, ¿qué estrategia hay? Faltaría acá el 3p6, ¿no? Para completar el octeto. Teníamos que 7 electrones, ganar 7 electrones, muy complicado, ¿no? Mejor perder este único de la última capa y quedarse acá con su octeto completo y todos sus orbitales llenos. Entonces, acá la estrategia es perder el electrón para llegar a la estabilidad. Y en el cloro, más bien él tiene su última capa 7, le falta 1 para 8, más bien ganar 1. Más fácil que perder el 7, ¿no? Igual los puede perder en caso que se encuentre con otro tipo de átomos, pero frente al sodio, mejor es ganar 1. Entonces, cuando se da eso, ¿no? Por ejemplo, acá un electrón entra al sistema, ya donde hay un montón de átomos, ¿no? De cobre, por ejemplo. Del sodio tiene que dar al cloro, por poner un ejemplo, ¿no?
Y el cobre es un metal. El cobre tiene sus propios electrones desplazándose por todos lados, enlace metálico. Entra un electrón aquí, es un electrón de más. El sistema quiere que salga ese electrón, entonces de forma direccional se dirige en el otro sentido y tire el electrón. Bueno, en este caso lo tira el cloro. Eso es electricidad, básicamente. Un sistema que tiene sus electrones en enlace metálico, el conductor, el cobre, que si le entra un electrón, pues hay que sacarlo súper rápido, porque el sistema no es estable con un electrón de más. Y aprovechándonos de eso, usando los cables, los aisladores, todo, hacemos que ese electrón se conduzca en una dirección para llegar pues a otro material o conseguir algún propósito. Esa es la electricidad, básicamente. En este caso, el propósito, como lo he planteado en el ejemplo, es que el sodio se quede positivo y el cloro negativo. Pero la electricidad simplemente es que de algún lado va a entrar un electrón al sistema y el sistema no soporta tener ese electrón de más, tiene que salir y se desplaza, rápidamente sale. Súper veloz. Entonces, cuando tú haces clic, bueno, cuando tú estás en tu enchufe, ¿no? Colocas es como que tú haciendo clic estás metiendo un electrón al sistema e inmediatamente se desplaza por el cable y llega a otro sitio. Y en este caso causa algo, ¿no? Esa llegada del electrón, en este caso se enciende pues, el foco, ¿no? Y es automático, ¿te has dado cuenta, no? ¿Por qué? Porque el sistema es tan, no soporta ese electrón que tiene que salir súper, súper rápido. Realmente, físicamente, este electrón entra acá y acá sale uno. Es que es automático, no puede haber ese electrón de más. Por eso el sistema rápidamente lo desplaza. De hecho, cuando tú tocas un material donde está conduciéndose la electricidad, o sea, hay un electrón que se está desplazando para irse, se están desplazando y tú colocas tu mano, tú también te electrocutas. Simplemente es porque ese electrón tiene que salir de ahí. Y si tú colocas tu mano, es un material conductor, tienes agua, electrocuta, pues si sientes, tú lo percibes. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, acá, oxidación, reducción. Vamos a ver acá. Hemos puesto esto de aquí porque tiene que ver un poco con el proceso electrolítico, ¿no? En el proceso electrolítico hay alguien, puede ser, en el electrolítico es más bien en la corriente eléctrica provoca, ¿no? Por ejemplo, que llegue un electrón, pero si al sistema llega un electrón, por ejemplo, aquí del sistema tiene que salir otro electrón. Y en ese caso se conduce aquí. Entonces, también pasa en el proceso galvánico, solo que ahí es al revés, ¿no? Ahí más bien el sistema genera la electricidad. O sea, el sistema mismo genera la electricidad. Corriente eléctrica es el flujo ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor. Se miden amperios, que es coulomb por segundo. Para ver un dato. Un amperio es 6,24 por 10 a la 18 electrones. Voltaje, también conocido como tensión eléctrica, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Mide la fuerza que impulsa a las cargas eléctricas a moverse. A ver, vamos a explicar esto un poco. Acá tenemos una entrada y una salida. Entonces, por ejemplo, si aquí hay, vamos a pasar nuestros términos primero y aprender. Si acá hay muchas ganas de sacar el electrón y acá hay ganas de recibirlo, hay una fuerza que impulsa que se de esto. Entonces, ahí iría un alto voltaje. Pero si aquí no hay ganas, o sea, podría, pero no tiene ganas. Entonces no entra al sistema. Hay menos voltaje. Eso sirve con la fuerza, ¿no? Que impulsa las cargas eléctricas a moverse. Dependerá de la naturaleza de los componentes, pues, de la entrada y la salida, para que haya esa diferencia de potencial suficiente para que este proceso se dé. En los procesos electrolíticos, digamos que no hay muchas ganas de que se dé digamos, este cambio, ¿no? Digamos que el sodio 0 pasa al sodio más y el cloro al cloro menos. Por poner un ejemplo, ¿no? Que no es este caso. Entonces ahí más bien es la electricidad la que tú metes al sistema para que se dé el proceso. Y los procesos orgánicos al revés. Sí, sí, el sistema quiere, por su naturaleza, sacar ese electrón. Entonces él genera, el sistema, en este caso químico, es el que induce aquella electricidad.
Y eso también se puede ver con la diferencia de voltaje. Ahí está. Entonces acá sería tensión eléctrica. En este caso comparamos usando este ejemplo, ¿no? Del final, el cloro, donde llega el electrón, menos, que sería donde hay reducción, más donde hay oxidación. Campo eléctrico es una región del espacio donde la carga eléctrica experimenta una fuerza. Bueno, aquí, digamos que la fuerza eléctrica, la partícula cargada no emite en una dirección, sino su atracción, por ejemplo, una partícula positiva o una negativa, es en todas las direcciones. Y en una pueden encontrar la partícula negativa. Estas ideas, esto que está aquí, el primero que las trajo las comprendió o inició la comprensión de esto fue un gran científico, uno de los más grandes científicos también de todos los tiempos, el señor Michael Faraday. Un científico sencillo, humilde, era un religioso. ¿Cómo sería para nosotros? Una especie de... A ver, le explico. Evangélico, sí, porque él era una especie, como decir, de evangélico, ¿no? Una persona sencilla, no ostentosa. Y, ¿sabe usted? No tenía tanta base matemática. No tenía, pero hacía experimentos. ¿Vio? Eso es lo fundamental. Experimentaba. Y de su experimentación enunció las reglas que hoy día vamos a trabajar. Pero él incluso fue más allá de lo que les voy a tratar hoy. Él fue el primero que enunció un término para, o bueno, de su propia creatividad, ¿no? Imaginó lo que eran los campos eléctricos. Eso es lo más alucinante porque los campos eléctricos, cuando lo queremos poner en términos numéricos, o en términos incluso visuales, no, es algo muy abstracto, muy súper totalmente matemático, ¿no? Y sin embargo, él por la necesidad de explicar estos fenómenos y la atracción en este caso entre partículas cargadas, enunció por primera vez ese término, ¿no? Fue algo fantástico realmente, revelándote que, bueno, viendo los experimentos y tratando de encontrar esa explicación, él enunció eso, ¿no? Esa forma en que se podían atraer, y lo enunció como campos eléctricos, dibujando con las líneas, así. Y luego ya fue que esa genial idea se le pudo colocar en términos matemáticos, ¿no? El señor Michael Faraday, que por su en vida recibió honores, pero siempre la recibió con sencillez, ¿no? Él nunca se sintió que era más que los demás, ¿no? Una persona no solamente ejemplar, a diferencia de Newton, que es el más grande de todos, pero hay que reconocer que como persona tenía sus defectos. No era una persona muy buena, digamos, para estar cerca de él. Es más, él no quería estar cerca de las personas, ¿no? Prefería alejarse del mundanal ruido, ¿no? En cambio, Michael Faraday era una persona más afable, ¿no? Más sencilla, ¿no? Tenía su esposa, sus hijos, ¿no? Y es un ejemplo, no solo como científico, que lo es totalmente, es otro de los grandes de todos los tiempos, sino también como ser humano, definitivamente. Si pueden, ahora tienen todo acceso y conocer la vida de este gran científico, el señor Michael Faraday. Los invito a que ustedes mismos busquen. Una persona ejemplar en todos los sentidos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de su obra. Bueno, ya tenemos claro la corriente eléctrica. En este caso, una cosa es la reacción y otra cosa es la corriente eléctrica, ¿no? Cuando la corriente eléctrica es la que hace realidad el proceso de reacción química, estamos hablando de electroquímica, probablemente dicha, ¿no? Ya hablamos ahí que la minería era lo importante, ¿no? Lo que te comenté al comienzo, súper importante para nosotros. De ahí viene el dinero con el cual se va a mantener, ¿no? tu trabajo. Un ratito, señores. Sí, sí. El examen. Sí, rápido, porque tiene clase muy. Esto que bien. No sé qué iba a hacer el viernes. Ciencias. La 1:30. 1:30. Sí, sí, traen un sol porque tengo que. Son dos personas. No. Bueno, no sé, son dos. Voy a informar al delegado de informe de competición. Entonces, a la 1:30 viene y yo le tomo.
¿Solamente vengo, traigo algo? No, solo ese partido. Vale. Muy bien, señores, disculpen. Como les digo, electroquímica es cuando la corriente eléctrica genera la reacción del proceso. Electrólisis, no igual electrólisis. Y el inverso será el proceso galvánico, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije? Que es la reacción la que genera la corriente eléctrica. Si tú tienes esto, ya tienes casi toda la clase. Y no lo vas a olvidar. Si tú comprendes esto, comprendes, no memorices, comprende. Está en tu día a día, ¿no? Esto por el contexto de nuestro país, ¿no? La minería. Y esto posiblemente las baterías. Que no hay auto que no tenga batería. Auto, bus, ¿no? Y bueno, y otras cosas más cuando usamos las pilas, ¿no? No sé. Proceso galvánico y proceso electrolítico. En un caso es la electricidad la que genera el proceso, la reacción química, y en el otro caso es la reacción química la que genera la electricidad. Es bastante interesante, ¿no? Acá estamos mezclando ya no solamente procesos químicos, puramente químicos, en este caso la reacción química, sino acá con la energía eléctrica. Y también hay algo de química ahí, porque básicamente ya, como te expliqué, la corriente eléctrica es que tú colocas un electrón y ese electrón tiene que salir pues, como loco. Pero ¿quién coloca y qué hace que sea factible colocar el electrón? En un proceso galvánico, la reacción redox. Carga eléctrica se mide en Coulomb, intensidad de corriente es en amperes. Creo, imagino, entiendo que en el curso de física van a llevar bastante de esto. Disfrútenlo, es bastante bonito. Conductores, metales, electrones. Hay dos tipos de conductores. Los metales, ya tú sabes que ahí es fácil porque está hecho de solo un tipo de átomo, por ejemplo. Y internamente el metal, ya los electrones se están desplazando por todos lados. Pero el sistema está muy bien, los electrones están desplazando, como te dije, acá hay fiesta, lo que pasa es que tú no te das cuenta, ¿no? Parece algo inerte. Pero los electrones, ¿por qué no? Por cuando tú tocas un metal, no sientes electricidad, está frío, ¿no? Pero no sientes electricidad, porque los electrones están moviéndose, pero no hay un electrón de más en el sistema. Simplemente se están moviendo ahí sin que tú te des cuenta los electrones. Pero están muy estables. Por eso tú tocas el metal y no sientes electricidad. Pero ¿qué pasa si el metal se toma contacto con algo que tenga corriente eléctrica? El metal es un superconductor. ¿Por qué? Entra el electrón y es insoportable para este metal tenerlo. Tiene que salir. Tú inocentemente tocas y el electrón va hacia ti. ¿Entiendes? Y si sigues más, imagínate que sigues ahí tocando el metal que tiene conexión con corriente eléctrica, pues seguirán saliendo más electrones y irán hacia ti. Y te puedes hasta morir, ¿no? Porque también nosotros internamente tenemos procesos no semejantes a la corriente eléctrica acá, sino más semejantes a esto, los electrolitos, ¿no? El agua es un muy buen conductor de la electricidad también, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del agua, el agua que tiene iones, es el buen conductor, existen sustancias que tienen carga, ¿no? Y que se pueden también oxidar, reducir. Entonces, ellos pueden conducir también la corriente eléctrica. En este caso no será como en el enlace metálico que el electrón salta, pero si un átomo, digamos, un átomo se ioniza, está llevando ese electrón, ¿sí o no? Y cuando lleva ese electrón se puede desplazar rápidamente, ¿no? Y si sigue llegando electrones, más a más. Es otro tipo de conductor, no son los conductores electrolíticos. Estos son conductores de primera especie porque acá directamente es el electrón, ¿no? El que se está moviendo. Y en electrolitos de segunda especie. ¿Por qué? Porque el electrón llega al átomo, por ejemplo, a lo que va a ser un anión, ¿no? Y es el anión el que se desplaza. Electrolitos. Te informo que en lo que te está pasando ahorita en el cerebro, ¿no? Tú no te das ni cuenta, ¿no? Pero en tu cerebro están pasando procesos también de conducción de electricidad, tiene que ver más con los electrolitos. ¿Por qué? Porque en el caso de la fibra, ¿no? de las neuronas, el proceso de conducción, que también es súper rápido, tiene que ver con los iones.
En este caso, que salen y entran por la membrana rápidamente, ¿no? Se abren canales de iones, entran y salen, y es súper rápido también, es súper rápido, ¿no? Es una forma también de corriente eléctrica, ¿no? Es un proceso que imagino si ingresas a la universidad o ojalá que te lo den con gran detalle, ¿no? Es bastante interesante. A mí lo que más me interesa es modelar eso matemáticamente. No he tenido la oportunidad, pero es un tema que le tengo ganas, ¿no? De plantear y trabajar, pero en términos físico-matemáticos. Ya sé, hay muchos ejemplos, pero claro, sería bacán involucrarse un poco en eso, ¿no? No es tan imposible, pero sí, es espectacular lo que acontece. Además, hay una heterogeneidad también en lo que ocurre en las neuronas, eh, que todavía no ha sido explorada. O sea, es un campo de investigación muy grande, ¿no? Muy amplio. Otra vez te lo vuelvo a informar, si tú realmente tienes curiosidad, interés, tienes que colocar las cosas en términos físico-matemáticos. No hay otra. Si alguien cree que eso se puede aprender así sin matemática y física, pues anda muy descaminado. En cambio, si tienes ese interés, a aprender mucho su matemática, su física, bueno, en consecuencia la química, ¿no? Para poder abordar esos temas de manera efectiva, que es lo que se hace ahora. Muy bien, vamos aquí. Esto ya está claro. Proceso electrónico lo tienes ya clarísimo, ¿no? Son procesos que circula la corriente eléctrica y produce las reacciones químicas, reacción redox en este caso. Entonces, básicamente, alguien tiene tiene que haber un generador de corriente eléctrica que entrará al sistema, en el sistema se producirá la reacción y cuando entre el electrón alguien se oxidará y en consecuencia alguien también se reducirá, ¿no? Aquí análogamente a la tercera ley de Newton, ¿no? Si hay una acción, hay una reacción. Si alguien gana un electrón, alguien lo tiene que perder. Simplemente es como un catalizador, digamos, algo análogo a un catalizador. La corriente eléctrica hace realidad ese proceso. Componentes. La batería, alguien tiene que, de algún lado tiene que salir esa corriente eléctrica. Y luego el material, ¿no? El electrodo positivo y el negativo, ¿no? El positivo se llamará ánodo porque ama los aniones y los aniones son negativos, lo positivo ama lo negativo. Y el electrodo negativo será cátodo porque ama los cationes. En el proceso ánodo va a ocurrir la oxidación. ¿Qué es la oxidación? Perder electrones. Básicamente, y aumentar el estado de oxidación del átomo. Y en el cátodo va a ocurrir la reducción. ¿Qué reducción? Ganar electrones. De ahí que esto esté negativo, pues porque gana electrones, y este esté positivo porque gana protones. Digo, pierde electrones. Ya, esto sí tienes que memorizarlo al comienzo. También va a ser súper importante para hacer los problemas. Si tienes claro eso, sencillo. Luego están los electrolitos. A veces en los problemas sí estos no parecen ser protagonistas, ¿no? Pero sí, pueden ser protagonistas porque pueden conducir, sea el caso de la reacción, ¿no? También la corriente eléctrica dentro de la solución. Y la cuba eléctrica. Como ahí está justo los electrolitos, ¿no? Bueno, el sistema coloca acá, alguien está ganando electrones, ¿no? Y en este caso se está ionizando, por ejemplo, negativo, y luego eso provoca que acá alguien se reduzca. Y ese se va a ionizar positivo, ¿no? Pero en ese trayecto los electrones se están desplazando. Hay un desplazamiento de electrones. Aquí vemos justamente los dos ejemplos. Bueno, acá ejemplo, electrolito cloruro de zinc. O sea, no es que está zinc y cloro como un sólido. Acá adentro el zinc se va por su lado positivo y el cloro se va por su lado negativo. Quizá también sí. Por supuesto que alguien se estará oxidando o reduciendo. Por ejemplo, el zinc 2+, si gana electrones, se está reduciendo, porque pasa de 2+ a 5. Y el cloro, si pasa de cloro menos a cloro 0, o sea, cloro gaseoso, se estará oxidando, porque de -1 pasa a 0, 0 es mayor que -1. Entonces, recuerda, ánodo ocurre la oxidación, cátodo ocurre la reducción. Si tienes eso, va a ser sencillo, no te vas a confundir.
En el caso del cloro gaseoso, se pierde el material, ¿no? Porque es un gas y se puede salir del sistema. En cambio, el zinc, ¿qué va a pasar? El zinc, cuando está como 2 más, está en la solución. Pero cuando recibe los electrones y se reduce, es un metal ya propiamente dicho, ¿no? Ya no es un ion y se pega a las paredes. O sea, este es un ejemplo particular. Y en cambio los electrones siguen moviéndose. Acá hay otro ejemplo, electrólisis de cloruro de sodio. El sodio se está reduciendo en el cátodo y en el ánodo el cloro se está oxidando. También parecido, ¿no? Al comienzo el sodio y el cloro están en solución, pero conforme se da el proceso electrolítico, el sodio se vuelve sólido y el cloro se pierde como gas. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Mientras uno se reduce, el otro se oxida, análogo a la tercera ley de Newton. Si hay acción, hay reacción. Si hay reducción, hay oxidación. Bueno, donde hay oxidación al ánodo, donde hay reducción al cátodo. Otra cosa, que no te distraiga la posición, ¿ya? En muchos libros el ánodo está a la izquierda y el cátodo a la derecha, ¿correcto? Entonces, que no te distraiga eso. Simplemente, donde hay oxidación, ánodo. Donde hay reducción, cátodo. Da lo mismo donde lo coloque. Ánodo, amante de aniones, eso es positivo. Y el cátodo, amante de cationes, debe ser negativo. Al negativo le atrae lo positivo, ¿no? Y al positivo le atrae lo negativo. A ver, acá hay unas reglas prácticas, no está de más usarlas, no te diría que las memorices, trata de comprenderlas y con la práctica las vas a introducir en tu resolución, no te va a ser más fácil la resolución. Los cationes metálicos 1, 2A, estos eran los aburridos, ¿no? Los que solo tenían un estado de oxidación, aparte del cero, no tenían más. Teníamos el 1A, todo será más 1, y el 2A, todo será más 2. Calcio sobre esto. Dice, en medio acuoso no se reduce. O sea, si están en agua, no se reduce. Solo se reduce el agua generando hidrógeno. Si tú tienes en el medio estos iones, ellos pueden conducir, ¿no?, la electricidad, pero no se van a reducir. El que se va a reducir es el agua, y el agua al reducirse va a generar, por ejemplo, hidrógeno gaseoso. De más 1, el hidrógeno pasó a 0. Los cationes metálicos de transición, como la plata, el zinc, el cobre, el oro, en medio acuoso sí se reduce. O sea, pasan, por ejemplo, de Ag más a Ag0. Zinc 2 más a Zinc 0. A cobre 2 más a cobre 0. Los oxoaniones, el sulfato, nitrato, no se oxidan en medio acuoso. También el que se oxidaría sería el agua, solo que en este caso el oxígeno del agua, que de menos 2 pasa a 0, ¿sí? Menos 2 es menor que 0. ¿Sí? Y estas son reglas que van a acontecer en soluciones acuosas. En los problemas realmente esto te lo van a decir, ¿no? No está mal, ¿no? Electrólisis de cloruro de sodio. Entre el ion cloruro y el agua se oxida el ion cloruro, se reduce el agua, ¿no? Cloruro de sodio, quien se oxida es el de menos 1 a 0 es oxidación, es el cloro. Entonces, ¿quién se reduciría? El hidrógeno del agua, porque de más 1 pasó a 0. Entonces, cuando hay electrólisis de cloruro de sodio, no es el sodio, ¿no? Siendo el que le va a pasar, porque el sodio en agua, ojo, solo en agua, en otras condiciones sí, el sodio y el cloro se pueden reducir, oxidar. Pero en agua no va a ser el sodio, sino el agua, el agua. Y el cloro sí se puede oxidar. Sulfato de cobre, ya sabemos que en agua, el sulfato no le pasa nada, es el cobre, pero si el cobre se va a, digamos, a reducir, quien se tendrá que oxidar es el oxígeno del agua. El cobre se reduce de 2 más a cobre, pero ¿quién se oxidará? El oxígeno del agua, que de menos 2 pasa a 0.
Sulfato de potasio, ya sabemos que, uy, acá no venía, recuerda que 1A y 2A en agua, ninguno de los dos, y sulfato tampoco. Entonces, ¿quién se oxidará y reducirá cuando estén presentes estos iones en la solución? Bueno, ellos serán solo conductores, pero quien se va a oxidar y reducir es el agua, solo el chorrito del agua. El agua se oxidará a su oxígeno y se reducirá a su hidrógeno. Muy bien. Esto no lo he colocado en los problemas ahora, pero podría ser podría haber enunciados así en el examen de admisión. Ah, acá repone, ¿no? Por un electrolito, litio y cloro. Litio es 1A, ¿no? Se supone que litio, cloro, claro, el cloro se vuelve gaseoso. El litio sería +1, pasaría a 0. Bueno, acá. Ah, pero este es litio-cloro líquido. Claro, en litio-cloro líquido, el litio y el cloro. El litio se vuelve 0 y el cloro gaseoso. Pero mira, litio-cloro en agua. Ese hace esa agua. Hace esa. Cuando está en agua, habíamos quedado que sodio, potasio, litio, 1A o 2A, calcio, estroncio, bario, no les pasa nada. Pero el cloro sí le pasa. El cloro pasa a cloro 2. Entonces, el cloro cuando pasa a cloro 2, pasa de -1 a 0. Se está oxidando. Entonces, alguien tiene que reducirse. Quien se reduce es el hidrógeno, porque pasa de +1 a 0. Sin cloro 2. Bueno, aquí los dos, porque esto ni es 1A, 2A, ni sulfato, nitrato, nada de eso. Entonces, sin +2 pasa a sin 0, y el cloro que estaba a -1 pasa a cloro gaseoso, 0. Nitrato de plata. En NO3 no le pasa nada, la plata que es +1 pasa en plata 0, y alguien tendría que oxidarse, ¿no? Porque si la plata se reduce, el agua, ¿no? El oxígeno del agua como oxígeno. Sulfato de aluminio. Los sulfatos no le pasa nada, al aluminio sí. El aluminio está como +3. Ah, no, pero el aluminio está en... Ah, el aluminio es un caso también. Igual que el litio, el sodio, el potasio. Entonces, el aluminio no le va a pasar nada, sulfato no le va a pasar nada, van a ser electrolitos, conducen la electricidad, pero no se van a oxidar ni reducir. Acá lo único que se va a oxidar y reducir es el agua. El hidrógeno se reducirá y el oxígeno se oxidará. Eso hay que practicar un poco. Las reglas están acá, ¿no? Le hemos puesto acá. Imagino están en tu separata. Vamos a los aspectos cuantitativos, que son los que van a hablar más en los problemas. Un Faraday. Un Faraday es una unidad, bueno, cuando era ya el señor Michael Faraday, ¿no? Que físicamente es equivalente al 96.500 Coulomb. Coulomb ya es unidad SI, no es una unidad con la que se trabaja en física, ¿no? Pero para nosotros también será igual a una mol de electrones. O sea, si en un proceso, presta atención, está involucrado un electrón, que está aconteciendo con un Faraday, con 96.500 Coulomb, ya, un Faraday. Si son 2 electrones, serán 2 Faraday. 2 Faraday será 2 por 96.500 Coulomb. Ahora, cuando el proceso, un electrón es el que es un electrón que es suficiente para oxidar o reducirse, en el caso protagonista de un electrón, es un Faraday. Y también eso será relacionado en términos, también será equivalente, un equivalente. Es un término también químico que tiene que ver más bien con los procesos. ¿Está bien? Si en un proceso el protagonista es un electrón, digamos, y eso tiene que ver con una mol de electrones, será un equivalente. Peso equivalente será el peso molecular o la masa molecular sobre los equivalentes por mol. A veces esto le llamamos también valencia. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué valor tiene eso? Entonces, la sustancia, ¿no? En el proceso, ¿cuántos electrones están involucrados en su oxidación y reducción por molécula? Eso será esto de acá, equivalente.
número de electrones transferidos, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Cuántos electrones participan en este proceso de reducción? Un electrón. Peso equivalente del sodio será su, a ver, acá está, su masa atómica, 23, sobre un equivalente mol, 23. Acá en el agua, a ver, mirando el proceso así completo, ¿no? Acá son dos aguas y están 4 electrones. Entonces, simplemente el peso de esto será 18 por 2. Espérate, ¿de quién estamos hablando? Ah, del oxígeno. Si fuera del agua será diferente. Como es del oxígeno, será su masa molar de esto, que es 16 por 2, 32. ¿Cuántos electrones involucrados en el proceso? 4. 32, 34, 8 gramos. Peso equivalente será 8 gramos en su equivalente. Eso sí es importante para los cálculos. ¿Alguna pregunta aquí? Ya, listo. ¿Alguna pregunta? Leyes de Faraday. La masa de la sustancia que se deposita o libera entre electrólisis es directamente proporcional a la cantidad absoluta de electricidad o carga eléctrica. Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque esa masa es un producto de la reacción. Y la reacción, en este caso, depende de la cantidad de electricidad que tú colocas al sistema. Entonces, en relación a una cantidad de electricidad que colocas, va a haber una producción, la generación de un producto. Esa es la primera ley de Faraday. Esto lo podemos enunciar también en términos numéricos. Por ejemplo, la masa será igual al peso equivalente sobre 96.500 coulombs por la carga, que a su vez será igual a la intensidad por el tiempo. O sea, es directamente proporcional. Acá tiene que la cantidad de masa es directamente proporcional a la cantidad de corriente eléctrica, ¿no? Digamos que aquí la constante será esto, la constante de proporcionalidad entre masa y corriente eléctrica. La corriente eléctrica está dada por intensidad por tiempo. Y esta será la constante de proporcionalidad, que será el peso equivalente pues, de la sustancia, ¿no? Sobre 96.500 coulombs. Pero acá en la formulita solamente tiene que quedarte esto. Masa directamente proporcional a la corriente eléctrica. ¿Cómo está enunciado en términos matemáticos la corriente eléctrica? Intensidad por tiempo. ¿Está bien? Y esta será la constante de proporcionalidad que dependerá del tipo de compuesto, ¿no? Que tendrá una particular peso equivalente. Y bueno, esto es la constante, 96.500 coulombs. Segunda ley. Por los electrodos de una celda o por los electrodos de varias celdas en serie pasa la misma corriente eléctrica. Por ello se forma entre los electrones el mismo número de equivalentes. Esto lo entendemos, porque hay que entenderlo más que... Te dije que en estos sistemas, hasta que tú no le coloques electricidad, ¿qué es electricidad? Ese camino de los electrones, ¿no? Que entran al sistema. No acontece nada. Pero si entra acá un electrón, automáticamente tiene que salir de acá uno, y acá entrar uno, y salir uno, y entrar uno. Es corriente eléctrica, para que salga del sistema, porque no es estable. Entonces, por eso es la misma corriente eléctrica. Como estos tres celdas están conectadas, lo que le pase aquí, inmediatamente afecta aquí, inmediatamente afecta aquí, inmediatamente tiene que ser. Por eso, en este caso, dice, por la misma celda o varias celdas, por los electrodos de varias celdas pasa la misma corriente eléctrica. Imagínate, tú metes 2 electrones acá, no va a salir uno acá. Pues si metes 2, tiene que salir 2. Y entrar 2, salir 2, salir la misma corriente eléctrica. A eso se refiere esta ley. Pero que ahora lo puedes entender porque te he dicho que estos sistemas están estables. Cuando tú le introduces un electrón, le introduces corriente eléctrica. Bueno, es más de un electrón, pero solo te digo un electrón.
ya lo estás haciendo que sea un sistema que no esté estable y el sistema quiere recuperar su estabilidad. ¿Cómo lo recuperas? Sacando pues ese electrón, ¿no? Si metes un electrón, quieres sacarlo. Y como están conectados, hay conductor aquí, pues bien, por el conductor entra aquí, entra y sale, pues hasta que salga. Y siga la corriente ahí, ¿no? Desplazándose. De eso se trata, señores. Por eso es que la corriente eléctrica es la misma. Esa es la segunda ley de Faraday. Entonces, los equivalentes, sí, me imagino que acá hay tres procesos, ¿no? Que acá hay tres, ¿no? Los equivalentes de los tres procesos tienen que ser los mismos. Si pasa la misma cantidad de electrones, los equivalentes de los tres procesos tienen que ser los mismos. Esa es la segunda ley de Faraday. Y bueno, dependiendo del material, pues en este caso de las soluciones o material que esté aquí, pues oxidaciones y reducciones serán masa 1, peso equivalente a 1, masa 2, peso equivalente a masa 3, peso equivalente a 3, ¿correcto? Aplicaciones. Otra vez volvemos a lo que mencionamos la semana pasada. Para ti que vas a ser ingeniero y para ti también que vas a ser médico, ¿no? Tienes que entender a los ser vivo como un proceso. Tú eres un proceso. No estás viviendo un proceso. La vida es un proceso. Entonces, en el caso del proceso electrolítico, hay un input, electricidad, y en el proceso los electrones se desplazan, pero en ese desplazamiento induce a que haya reacciones químicas. Y reacciones químicas que causan generación de productos, ¿no? Que serán los nuevos materiales. Entonces acá, imaginemos tú ingeniero, quieres diseñar una planta electrolítica de refinamiento de algo. Te tienes que preocupar de la electricidad, mi fuente de electricidad, mis insumos, mis reactantes. La electricidad va a inducir el proceso, pero hay reactantes, ¿no? Serán tus insumos. Y al final quieres obtener nuevos materiales que serán los productos. Purificación de metal. La materia, los metales, que son tan apreciados y que por eso nos pagan, nos compran, ¿no? Así mantenemos a este estado. El problema no es la minería, señores, el problema es la gestión de los recursos que genera la minería, ¿no? La gestión también que hacemos de los desechos que da la minería, pero se puede trabajar, se puede. Lo que es inaudito y absurdo es anular la minería, que eso es lo que hacen algunos politiqueros de cuarta, ¿no? Que solo hablan pestes de la minería y lo único que promueven con su actitud es la minería ilegal, que es la que nos hace daño, ¿no? Como la semana pasada se vio, ¿no? Un acto terrorista repugnante, mataron personas, ¿no? Ya, esa es la que nos hace daño, la minería ilegal. La legal, por supuesto que hay que gestionarla y mejorarla. ¿Ya? Entonces, de hecho, la electrorefinación es súper importante para nosotros porque antes no había. El metal se sacaba así en bruto, era un metal contaminado, ¿no? Es más, la purificación del metal previa a la electrólisis es la que genera los contaminantes. La electrólisis en sí no genera tanto contaminante. En la última etapa no. Las anteriores, como vamos a ver en el capítulo cuando hablemos de las actividades mineras, esas son las que generan. Los pasos anteriores a la electrorefinación son las que generan más contaminación, ¿no? Y la electrorefinación más bien hace que el producto tenga un valor agregado y podamos venderlo más caro. Bueno, las empresas. Pero si ellos lo venden más caro, más impuestos les sacamos, ¿no? De hecho, bueno, aquí está el dato, ¿no? El plomo, aluminio. A nosotros nos importa mucho el cobre, ¿ya? Porque es nuestro principal producto de exportación. También el zinc, pero más el cobre. Mira, podemos llegar a purezas de 99-98% y podemos venderlo, bueno, las empresas lo venden más caro y si lo venden más caro, le sacamos más impuestos. Nos conviene. Aquí está la posición del Perú, ¿no? Mira, somos primeros productores, este de 2019, ¿no? Puede ser que haya bajado, ¿no? Con los desgobiernos que nosotros mismos, porque no hay que echarle la culpa a los políticos, ¿quién vota por esos políticos? Pues, ¿no? ¿Quién vota por esos gobiernos? Hablamos mal, trabajamos de esa gente, pero ¿quién lo votó? Nosotros mismos, pues.
Sí, pues no, sí, sí, son de lo peor, te lo compro. Pero, ¿quién votó por ellos? Pues? Entonces, la próxima vez que votes, piensa, pues, no te dejes llevar por tus emociones, ni te dejes manipular. Pues. Espero que por primera vez, después de muchos años, en la segunda vuelta no tenga que elegir pues, entre las enfermedades, ¿no? Una me mata, el otro, bueno, me deja, veo unas cosas espantosas así. Vota bien, pues, ¿sí? Evalúa a las personas como bien. Ya, mirando aquí. Primeros productores de zinc, plomo, estaño, oro. En Latinoamérica, pues esto es Latinoamérica, ¿no? En el mundo, importante es el cobre, mira, en el mundo somos el segundo de cobre. El segundo, de hecho, ahí sale mucho. La plata, el molibdeno. En Latinoamérica somos el primer productor de oro, ¿no? Wow, eso que puede ser algo fenomenal es una desgracia. Muchas de estas bandas delincuenciales han crecido por el oro. No es la primera vez que le pasa al ser humano, ¿no? También pasó con el caucho. Mucha gente vino a explotar a las personas nativas de esas regiones por el caucho. O sea, algo que debe ser una cosa de alegría, ¿no? Tenemos el recurso, a veces se convierte en una desgracia, ¿no? Y eso también pasa con el oro. Estos delincuentes de lo peor. También el oro es lo que les ha traído. La minería ilegal por eso se ha extendido en nuestro país y financia también a politiqueros, ¿no? Que les gusta el caos, les gusta que no haya reglas, les gusta destruir la minería legal para que ellos contaminen el medio ambiente, porque contaminan el medio ambiente, esclavizan personas, porque es lo que hacen en la selva, esclavizan personas y no dejan ningún impuesto. O sea, ellos no dan ni un centavo para tu educación. Entonces, analiza, pues, ¿a quién le conviene el caos, el desorden? ¿A quién le conviene dañar a las empresas mineras legales? ¿A quién? A los ilegales. ¿Tú ganas algo de esos ilegales? ¿Te van a dar algún dinero para la universidad, para tu educación? Entonces, a quienes favorecen esos ilegales, nada. ¿Ya? Tú tienes un poder, pero para eso tienes que razonar. Somos, sí, pues, un país que, bueno, sí, tenemos esta actividad como la primera, quieres reemplazarla ya, pero eso no es un trabajo de un día a la noche. Acá podría quedarme para hablar un poco de por qué la minería, pues lamentablemente es nuestra actividad y cómo podíamos quitarla, ¿no? Es un trabajo a largo plazo. Si queremos eso, pues bien, a largo plazo, pero con racionalidad. Tenemos un problema con la minería, además, es un recurso no renovable. Porque ese es el problema de nuestro país. Actuamos como si la minería fuera eterna también. La vaca que te va a dar leche eternamente, ¿no? Un día se va a acabar. ¿Y qué va a hacer ahí? No estamos pensando en eso, ¿no? Pensamos tonterías y no pensamos en lo importante. Muy bien, entonces ya tienes claro la importancia de la electrólisis, la electrorefinación, ¿no? Sobre todo el cobre nos interesa muchísimo. Purificación del cobre. Vamos a verlo más en los problemas. Ya, vamos a ver aquí. Aquí nos presentan estos esquemas. Básicamente acá hay dos procesos electrolíticos, uno donde está el zinc y el cobre, y acá está el cloruro de sodio, ¿no? En líquido, ya no es agua, porque si fuera en agua el sodio no le tiene que pasar nada, ya saben. Es un líquido que no es agua. Muy bien. Y nos dan enunciados que vamos ahora a analizar. Míralo esto, mirando nada más. Vamos acá, primero dejar claro, ¿no? ¿Quién se oxida, quién se reduce? El sodio gana electrones. Quien gana electrones disminuye su oxidación, se reduce. Y el cloro que era -1 se vuelve 0. Ah, está perdiendo electrones. Ese se oxida. Primer paso. Y luego también lo balanceas, ¿no? Si hay 2 electrones abajo, hay 2 electrones arriba. Y acá es el zinc, ¿no? El zinc pasa de 0 a +2. Ah, se está oxidando, pierde electrones. Si el cobre pasa de 2 a 0. Ah, se está oxidando. Y si tienes claro esto, listo, podemos leer. El cloruro de magnesio es un electrolito fundido. Sí, es un electrolito. El electrolito tiene que ser carga, no catión. Un catión y un anión juntitos, ese es un electrolito. Bueno, potenciales electrolitos que cuando lleguen al agua
se separarán, ¿no? Como ya ves. El cloro gaseoso se forma en el electrodo llamado ánodo. A ver, ¿el cloro dónde es? Oxidado. ¿Dónde está el cloro? Es oxidación. La oxidación ocurre, como dijo el profesor, en el ánodo. ¿Verdadero? ¿Viste? Sí, es relacionar, ¿no? ¿Dónde ocurre la oxidación? En el ánodo. El zinc metálico se reduce en la celda o pila voltaica. A ver, la reducción ocurre en el cátodo, ¿no? ¿A dónde está acá? Zinc metálico. A ver, se reduce en la celda o pila voltaica galvánica. Falso. ¿No? El zinc metálico se reduce. ¿Dónde se reducía? En el cátodo. Acá donde dice cátodo, no dice nada. Me ha metido un floro. La pila voltaica. No, falso. El cloro gaseoso se forma en el electrodo llamado ánodo. A ver, vamos a ver. Cloro era oxidación. Oxidación es ánodo. Verdadero. En la celda galvánica, los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. A ver, vamos a ver aquí. Ánodo, cátodo. Siempre pensamos, ¿no? Que los electrones, ánodo, cátodo. Verdadero. Porque el ánodo viene por acá, cátodo. Ánodo, cátodo. Sí, la dirección viene del ánodo al cátodo. Eso por fuera, digo. Internamente los electrolitos, bueno, ya sería de cátodo ánodo, pero es en la solución. Realmente por aquí, por la corriente, es ánodo, cátodo. Ánodo, cátodo. Verdadero. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna pregunta, señores? Todo claro, profesor. Muy bien, vámonos, pues. Será la C, la falsa, ¿no? Vamos al 2. Las secas eléctricas permiten reducir iones metálicos a metal. Bueno, nos dan 4 términos y relacionémoslos con estos enunciados. Vamos a ver. Primero, acuérdate de esto. El ánodo ocurre la oxidación, cátodo ocurre la reducción. ¿Y cómo va el proceso? De ánodo a cátodo. A veces te lo pueden poner al revés, el cátodo a la izquierda del ánodo. Tú no te preocupes. Tú sabes si la oxidación ocurre acá, la reducción ocurre acá. Y tú ya sabes cómo te das cuenta que algo se oxida, ¿no? Si pierde electrones. ¿Y quién se reduce? El que gana electrones. Y si ya lo tienes eso, va a ser sencillo. Analicemos. A ver, ánodo. Conductor de primera especie. No, eso no es un conductor. Electrodo donde se produce la oxidación. Ánodo de la oxidación. Electrodo donde se produce la oxidación. Amperio. Conductor, eso no. Es la carga por unidad de tiempo. No, amperio era una unidad. Carga por unidad de tiempo. Solución iónica. Conductor de primera especie es el metal, pues. El cable. Donde el metal tiene enlace metálico, ¿no? Ese es el conductor de primera especie. Conductor de segunda especie son los electrolitos, estos que están acá, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es el electrón que camina, digo, se mueve por el agua. No, no, no. El electrón primero llega a una sustancia a la que, digamos, oxida, te reduce, ¿no? Que llega ahí. Y el electrolito en ese camino se transporta por acá. Es un conductor de segunda especie. Solución iónica es conductor de segunda especie. Y el metal es conductor de primera especie. ¿Alguna duda, señores? ¿Todo claro? A ver si esta semana los 3 ganan, ¿no? Sí, sí. Ah, no, los 3, no, los 4. Son 6 equipos, no 6. Cienciano, cienciano. Vamos, cienciano, tienes que ganar esta semana, sí o sí. Para quedar 9. Debo confesar que yo soy hincha de Alianza, pero es un sentimiento, ¿no? Irracional, pero sentimiento, como todo irracionalidad. Pero también le tengo un cariño a Cienciano. Ojalá que esta semana ganen, ¿no? Bueno, que ganen todos. Que ganen todos. Y todos estemos contentos. Sería DABC. ¿Alguna duda?
Vamos aquí, de ABC, la alternativa C. Vamos a la 3. De acuerdo a la ley de Faraday, bueno, acá nos hablan de la ley de Faraday y nos colocan un caso que vamos a analizar ya. Y se ha quedado acá acá. Vamos a ver acá. Primero tenemos acá, bueno, este es un ejemplo, plata, ¿no? Plata y el oro. El oro, ¿no? Entonces, la plata nos está quedando acá, dice, considere acá la de cantidad de electricidad, o sea, esto me recuerda a la primera ley de Faraday, ¿no? Cantidad de electricidad y relacionando con la masa. Dice, para una cantidad de electricidad se deposita una cantidad de masa ¿de qué? De plata, ¿no? Y que a su vez produce la deposición de 0,394 gramos de oro. Ya acá estamos un poco de la primera ley de Faraday, ¿no? Relacionar eso. Vamos a ver aquí. Entonces, primero vamos a ver acá. La plata es menos un electrón, porque solo puede ir a más uno. Y el oro, no lo sé, ¿no? ¿Qué valor tiene en electrones? Y bueno, llegará a ser oro cero, ¿no? Porque de algún valor ganará electrones y se reducirá. Ya, si tenemos claro esto, ahora sí podemos ir acá. Oxidación pasa en el ánodo, reducción del cátodo, muy bien. También hay que tener en cuenta esto acá, peso equivalente, peso molecular sobre valencia, equivalentes, era peso, ¿no? Y electrones por molécula, ¿no? El peso sobre el peso equivalente. Una mol gramo, bueno, va pensando ahora, ¿no? En la plata, ¿no? Una mol de plata, como la plata solo es un electrón directamente, ¿no? Un equivalente de plata, que será su peso, su masa atómica de plata, 108 gramos. Según una mol hay 108 gramos. Bien. Entonces, la primera pregunta era el valor del peso equivalente y número de equivalentes de oro en la solución. Pero para hallar el oro, primero tenemos que hallar la de la plata. Número de equivalentes de plata será... Ahora, ¿por qué estamos primero yendo a la plata? Porque recuerda, por la segunda ley de Faraday, que los equivalentes en el proceso, los equivalentes de plata tienen que ser igual a los equivalentes del oro. O sea, que si hay un electrón que llega por acá, sale de la plata, habrá un electrón que llega al oro. Son los mismos equivalentes. Primero hay los equivalentes de la plata, que tengo todos los datos, y con eso recién voy a enterarme de los equivalentes del oro. Y con los equivalentes del oro me enteraré también de su peso equivalente y su número de equivalentes de oro, que es la pregunta que se acaba. O bien, hallamos los equivalentes de plata, que será peso, la masa la tenemos, y su peso equivalente lo tenemos, que es 108 gramos entre 1. Gramos equivalente. Será 6 por 10 a la menos 3 equivalente. Muy bien. Ahora recién vamos a que nos interesa. No tenemos una clara noción, pero sabemos que N equivalentes de oro será aproximadamente N por 197 gramos, porque es la masa, ¿no? Del oro. No sé cuántas veces he repetido esto. Entonces tenemos el peso equivalente 197 sobre N, y ahora ya reemplazamos en la fórmula, ¿no? Su masa, peso equivalente ya lo tenemos, número equivalente a la masa. ¿No tenemos la masa del oro? Sí, porque es dato, 0,394. ¿Tenemos su peso equivalente? También. Y por segunda ley de Faraday, equivalentes de plata tiene que ser al equivalente de oro, por eso lo igualo, pues. Los igualo y obtengo el valor de N. N será en este caso el número de equivalentes. Y si tengo N, puedo tener el peso equivalente, 197.3, que será 65.67 gramos equivalente. Y listo. El resultado será 3 y 65.67. ¿Alguna duda? Acá lo importante es entender que, ¿por qué averigüé primero la plata? Porque por segunda ley de Faraday, recuerda, la plata se estaba oxidando, ¿no? O sea, ganó un electrón. Digo, perdió un electrón. Ya, pero si él pierde uno, el otro gana uno. Bueno, algo equivalente, digamos, ¿no? Porque acá no sabemos cuánto será de esto al final, ¿no? Entonces tenemos que... Sí.
igualarlo. Vamos, problema 3 será el D. Vamos al 4. En el 4 nos hablan, acá sí también un poco el enunciado aparece la primera ley de Faraday. Recuerda, la primera ley es relacionar masa con cantidad de electricidad. Acá sí lo colocan, ¿no? Dice tiempo e corriente eléctrica. Entonces tenemos intensidad de corriente y tiempo, ¿ya? Y nos relaciona con masa, porque acá dice, enunciado, se deposita 118 gramos, de primera ley de Faraday. Es una formulita, ¿no? Acuérdate, masa es igual al peso equivalente sobre una constante por intensidad por tiempo. Ya, vamos a verlo. Este es el sistema. Acá me tengo que enterar quién se oxida y quién se reduce, ¿no? En el cátodo, ¿qué ocurre? La reducción. En el ánodo, la oxidación. Entonces, se reduce cobre 2 más a cobre, ¿no? Definitivamente, ¿no? Bueno, acá la oxidación sería de oxígeno menos 2 a agua, a oxígeno. El agua menos 2 a oxígeno. Y acá cobre 2 más a cobre. O sea, el gráfico te está diciendo lo que está pasando. Es más, acá ya lo he igualado, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene que haber, no? Estoy obligado a 4 porque oxígeno es 2 átomos. Muy bien, si tengo esto claro ya, acá la oxidación, la reducción, vámonos ahora aquí. Incluso lo puedo juntar, ¿no? Ya de un modo, digamos, el cobre está con sulfato, porque es el modo en que está acá, ¿no? Bueno, las aguas también entran. Esto fue como un balanceo redox, ¿no? Cobre más oxígeno, y este 4 hidrógenos tiene que estar con ácido sulfúrico, ¿no? 2 por H, 4 hidrógenos, está bien, con el SO4. O sea, el SO4 no participa en la oxidación, la reducción propiamente, pero está unido al cobre, pues, y acá unido al hidrógeno. Muy bien, y además lo necesitamos porque acá nos hablan de sulfato cúprico. O sea, tenemos que pensar en la masa, la cantidad de estas cosas. Pero ahora sí analizamos. Se deposita 118 gramos de cobre metálico. Entonces, acá está la reacción, ¿no? Un átomo de cobre son 2 electrones. Entonces, 3.5 gramos de cobre, que es esto, serían 2 equivalentes. Aplicando la primera ley de Faraday, la masa es igual al peso equivalente por la intensidad por el tiempo sobre 96.500. ¿Podemos hallar peso equivalente? Sí. Tenemos la masa y tenemos la valencia, que acá llamamos 2 equivalentes, ¿no? 65, 3.5 entre 2, los datos, 20 amperios, lo colocamos en segundos porque son 5 horas, pues, 5 horas, 5 por 3.600 y la constante 96.500. Eso es 118,44 gramos. Aplicación de primera ley de Faraday. Verdadero. Al finalizar el proceso quedan 1.152 gramos de cobre. Ya, acá una aclaración. Aquí hablaba de un tiempo particular, ¿no? 5 horas. Pero cuando dice al finalizar el proceso es que la masa original, que era sulfato de cobre, se consumió todo. O sea, hay que pensar que el sulfato de cobre se consumió todo. Ya no sé ni cuántas horas, simplemente se consumió todo. Entonces, para esa cantidad de sulfato de cobre, ¿cuánto cobre puro se genera? Esa es la idea. Entonces, una mol de sulfato de cobre, viento de acá, ¿no? 2. Entonces, acá el ojo es una mol de cobre, ¿no? Si se ha obtenido 63, ya, una mol de cobre es también 63.5 gramos de cobre. 20 moles de cobre, porque ahí dice 20 moles, ¿no? ¿Cuántos gramos de cobre generará 20 por 63,5, que es igual a 1.152 gramos de cobre? O sea, mira la reacción, ¿no? 2 de cobre sulfato da 2 cobres, que es decir, una da 1. Una mol de sobre sulfato da una mol de cobre, pero una mol de cobre son en masa 63,5 gramos de cobre. Entonces, si una mol de sulfato de cobre da 63,5 gramos de cobre, 20 moles, ¿cuánto dará? Regla de 3, 1.152 gramos de cobre. Directo. Data 3. Se liberan 1,12 por 10 a la 23 átomos de oxígeno en el ánodo. En el ánodo ocurre la oxidación. Por ese lado sí es verdadero, pero la cantidad es lo que tenemos que valorar.
Como tenemos esta reacción aquí, vamos a empezar a analizar aquí, ¿no? En mol, 2 moles, 1 mol. Bien. ¿Cuántas moles había de...? Por otro lado, número de moles es peso sobre peso molecular. Tengo que traer cuántas moles de cobre hay, ¿no? ¿Dónde? Aquí era 118,44 gramos, ¿no? 118 gramos. En 118 gramos hay 1,86 mol, te lo llevamos acá. 1,86 mol, ¿cuántas moles de oxígeno generará? 3,72. Ahora, yo sé que por una mol hay 6 por 0,23 por 10 a la 23 moléculas. En 3,72 mol, ¿cuánto habrá? Otra regla de 3. Ah, pero hay este átomo, ¿no? Recuerda también que hay 2 átomos de oxígeno, o sea, molécula será 3,72 por 6 por 10 a la 23 por 2, porque hay 2 átomos por molécula. Y eso será 44,6 por 10 a la 23 átomos. Ah, no, esto no es verdadero, esto es falso. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, señores? ¿Todo claro? Podemos proseguir. Entonces la alternativa es la D. ¿Dudas? Problema 5. Bueno, acá hablan del electrólisis del agua, ¿no? Y nos dicen que una carga de 10 Faraday circula. 10 Faraday, ya 10 Faraday me está diciendo cosas, ¿ah? Una mol o un electrón, cuando pasa un electrón es un Faraday, ¿no? Vamos a ver. Este es del agua, ¿no? La electrólisis del agua. Se produce hidrógeno, que es producto de la reducción del hidrógeno del agua, y oxígeno, que es producto de la oxidación del oxígeno del agua. ¿Vemos claro eso? Hay 4 electrones involucrados en el proceso. Nos obligamos a que sean 4 por el oxígeno 2, ¿no? Que es la forma del gas. Entonces acá hay 2 oxígenos, menos 2 pasa a 0, 2 veces 4 electrones. Bien, la reacción global... Uy, ¿qué pasa acá? Vamos a hablar esto. Se ha desplazado. Animaciones. Ah, esto se ha bajado. Ya, creo que se ve ahora sí. Ya. Tenemos la reacción global. Y ahora empezamos sabemos que es una mol, ¿no? 2 moles, una mol. En el ánodo se libera 56 litros de oxígeno medidos a condiciones normales. Una molécula de oxígeno son 4 electrones. 32 gramos de oxígeno, 4 Faraday. O sea, una molécula de oxígeno, su masa es 16 más 16, 32. Entonces, 32 gramos de oxígeno, 4 Faraday. Ahora, yo no sé qué cantidad de masa acá habrá, ¿no? De oxígeno que de 10 Faraday. Ni idea. Pero sé que se produjeron 10 Faraday. Entonces, si 32 gramos produce 4 Faraday, ¿cuántos gramos produciría 10? Regla de 3, 160 gramos. Ahora, en 160 gramos, en volumen, ¿cuánto representaría? Entonces yo me acuerdo que... acá está, ¿no? Este es como hallamos eso, ¿no? 10 por 32 entre 4. Muy bien. ¿Listo? A ver, vamos a ver, acá hay una contradicción. A ver, 32 por 10 entre 4, ¿cuánto es? ¿Alguien lo puede calcular? ¿Está bien 80 o nos hacemos ahí ¿sí? 10 por 32 es 320. 320 entre 4 no es 160, es 80. Es 80 gramos. El peso de oxígeno es 80 gramos. Entonces, en 80 gramos, ¿cuánto representará 56 litros de oxígeno? Entonces, yo me acuerdo, número de moles primero, porque con número de moles yo me entero de volumen. 80 entre 32 es 2,5. En una mol hay 22,4. En 2,5 moles, ¿cuánto habrá? 22,4 litros.
regla de, bueno, 56 litros. Entonces esto es verdadero. Aquí lo que está, no sé qué se ha metido esto aquí. Esto es lo que está. Vamos a borrarlo. Acá tienes que acordarte que, ¿por qué me fui al número de moles? O sea, yo tengo la masa. ¿Con la masa me puedo traer el volumen de un gas? Sí. Pero primero tengo que hallar el número de moles, porque yo sé que una mol de cualquier gas es 22,4 litros. Si yo tengo el número de moles, en este caso de oxígeno, me entero de cuánto hay en volumen. Una mol de 22,4 litros, 2,5 moles, ¿cuánto será? 56 litros. Entonces esto es verdadero. B. En el cátodo se libera 112 litros de hidrógeno, medidos a condiciones normales. Ya tenemos el número de moles de oxígeno, así que ahora directo, ¿no? Una mol, 2 moles, una mol será 22,4 litros, 2 por 2, 22,4 litros, sería en volumen, ¿no? Para una mol. Entonces, si partimos de que el volumen acá que he obtenido es 56 litros y la relación 1 mol es 22,4, 44,8. Si 22,4 da 44,8, 56, ¿cuánto dará? Regla de 3, 112 litros. Entonces, esto es verdadero. ¿Alguna pregunta, señores? Vamos al C. Se producen 4,5 por 10 a 24 moléculas diatómicas. Ahora vamos a ver aquí. Tenemos que usar los datos de las anteriores partes. Tenemos la reacción completa. Moléculas diatómicas son las dos. O sea, si ya sabemos que hay 2,5 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de hidrógeno habrá? El doble, 5 moles. Si juntamos las dos, hay 7,5 moles, ¿no? Ahora, para contar, sabemos que una mole es 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Y 7,5, ¿cuánto será? Una mol 6 por 10 a la 23, 7,5, ¿cuánto será? 45 por 10 a la 23, que es 4,5 por 10 a la 24, ¿verdad? El número de equivalentes de oxígeno y hidrógeno es 10. El número equivalente, vamos a ver. El número equivalente será igual a, esta es una fórmula, ¿no? Número de moles por la valencia, ¿no? ¿Cuántos electrones están involucrados acá? 4. Se precisa liberar 4 electrones para generar una molécula de oxígeno. Entonces, ¿tenemos el número de electrones que participan? Sí. ¿Tenemos el número de moles? También, ¿no? El número de moles tenemos de cada uno. Entonces podemos hallar, el equivalente de oxígeno será 2,5 moles por 4, 10 equivalentes. Equivalente de hidrógeno será 5 por 4. Digo, 5 por 2, 10 equivalentes. Sí, sí, se puede. Ah, acá hay que corregir algo ya. Se ha pasado eso. No, es hidrógeno abajo. ¿Ya? Vamos a analizarlo otra vez. Para una molécula de oxígeno, para que se genere este oxígeno, necesitamos 4 electrones. Eso está claro. Por eso la valencia vale 4. Número de moles de oxígeno es 2,5. 2,5 por 4. Para el hidrógeno, mira el hidrógeno. Para una molécula de hidrógeno no son 4 electrones, son 2, porque para 2 de hidrógeno sí, son 4, pero para una es 2. Entonces, como para una es 2, número equivalente será, número de moles de hidrógeno es 5 por 2, 10. Eso es lo mismo, se cumple. Que el número equivalente de oxígeno y hidrógeno es el mismo, 10. Cosa que cumple la segunda ley de Pareto. Verdadero. Estequiométricamente ha reaccionado 10 moles de agua. Vamos a ver acá. Ya tenemos esto, ¿no? Una mol, 2 mol. Bueno, acá también sabemos que por una mol de oxígeno hay 2 de agua. Por 2,5 moles de oxígeno, ¿cuánto habrá? 5 moles. Falso. No es 10 moles, es 5 moles. Entonces la alternativa incorrecta es la E. Pregunta, señores, antes de cambiarlo. Pregunta, señores. ¿Todo claro? Muy bien.
Pasó claro, ¿no? Alternativa incorrecta. La E. Vámonos ahora a los procesos galvánicos. Ya a esta altura hemos entendido que hablamos de los procesos electrolíticos, ¿no? Acuérdate, la minería, la electrorefinación, hay que colocar, ahí lo que queremos es generar un nuevo material. En este caso, purificar, ¿no? Tener el cobre puro que está como sulfato, está como otro tipo de compuestos y lo quieres solito porque así lo puedes vender y sacar más dinero, ¿no? En galvánico es diferente. Ahí más bien lo que tú quieres es energía eléctrica para algún propósito, ¿no? Por ejemplo, en el coche para arrancar el coche o para, digamos, colocar pues tu música en el coche, ¿no? El auto. Muy bien. Pero, ¿de dónde sacamos esa energía? ¿De la gasolina, no ves? ¿No? Transformar esa energía química de la gasolina en energía eléctrica no es tan sencillo. Por lo menos no para las dimensiones de un auto. Entonces incorporamos en el auto algo llamado una batería. ¿Qué es la batería? Bueno, es un implemento donde hay dentro sustancias químicas con el potencial de reaccionar y que al reaccionar, generan corriente eléctrica, ¿ya? De eso se trata, generan corriente eléctrica. Esos son los procesos galvánicos. En este caso, en el ejemplo que está acá es la pila, ¿no? Dentro hay sustancias químicas que si tú colocas, digamos, un circuito, ellos generan, se produce la reacción y al producir la reacción generan corriente eléctrica. En este caso, estos están acoplados a una celda electrolítica, parece. Ahí está. Procesos en los que la reacción redox produce corriente eléctrica. ¿Por qué aquí la reacción más bien produce corriente eléctrica y el otro, el proceso electrolítico, necesita corriente eléctrica? Tiene que ver un poco con algo termodinámico, ¿no? En verdad. Hay procesos espontáneos y no espontáneos. ¿No? ¿Cómo así yo me entero que algo es espontáneo? No espontáneo. Tendríamos que profundizar y hablar de algunos términos como la entropía y la entalpía para poder entender eso. Lamentablemente no cubre, ¿no? El conocimiento de esta asignatura es un poco más avanzado, pero ahí encontraríamos la razón última de por qué algunas reacciones son espontáneas y están acopladas a procesos galvánicos y otras no se dan por sí. Precisa más bien que le introduzcas energía eléctrica, ¿no? Necesitas ese empujón energético para que se dé. Muy bien. Acá tienes el ánodo de oxidación, el cátodo de reducción, la solución electrolítica, el puente salino y el voltímetro para que veas que se está produciendo la energía eléctrica del proceso. Hay una reacción química que acontece, ¿no? ¿No? En este caso se colocan electrolitos, está el ánodo del cátodo. Cuando se dé la reacción y se genere, en este caso, la corriente eléctrica, ¿no? Que es detectada por el voltímetro. Está en puente salino, ¿no? Que conectan los procesos. En el ánodo, como siempre, ocurría la oxidación y en el cátodo la reducción. En el puente salino serán conductores secundarios, ¿no? Como iones. También acá puede haber generación de sustancias. De hecho, hay generación de sustancias. Pero al final hay producción de corriente eléctrica. Al igual que lo electrolítico, la única diferencia va a ser la electricidad, ¿no? O sea, que este sí genera corriente eléctrica, el otro precisaba corriente eléctrica. Pero va a ser lo mismo, va a haber un proceso de oxidación y un proceso de reducción.
¿Cómo te das cuenta? Mira acá mismo, ¿no? Esto pasa de 0 a +2, es oxidación, ocurre en el ánodo. Y este, en cambio, pasa de 2 más a 0, esto es reducción. Está disminuyendo su estado de oxidación. ¿Cómo podríamos generar estas celdas? Ven acá. O sea, una fuerza, esta es energía mecánica, ¿no? Puede provocar un flujo, ¿no? Y ahí se genera la corriente eléctrica. Acá aparece algo, ¿no? Como te digo, vamos antes de empezar un poquito antes de meternos. Es aquí para que comprendas comprendas, ¿no? No solo lo mecanices. El electrolítico no es espontáneo, la reacción química. Y acá en el galvánico la reacción química es espontánea y más bien hasta genera corriente eléctrica. ¿Cómo nos damos cuenta que una cosa es electrolítica o galvánica, ¿no? Por un término llamado energía potencial de Stan. ¿Está bien? Si este valor eh, sale positivo, el proceso es galvánico. Si sale negativo, el proceso solo podría ser electrolítico. No es espontáneo. ¿Cómo me entero? Potencial de reducción de lo que acontece en el cátodo. Básicamente esto sí ocurre, la reducción. Y potencial de reducción de lo que acontecería, ¿no? En el que estén involucrados los componentes que están en el ánodo. Mira, que te lo he dicho diferente, ¿no? El proceso que ocurre en el cátodo sí es una reducción, tiene potencial de reducción. En cambio, el proceso que ocurre en el ánodo no es una reducción, es una oxidación. No obstante, para que sea como oxidación, le colocamos el signo negativo. ¿Está bien? Signo negativo, ¿no? Porque lo contrario de reducción es oxidación. Entonces, este signo no es gratis, ¿eh? Pero bueno, colocamos su valor al revés, ¿no? De reducción, sí se reduciría, ¿no? Pero realmente lo que ocurre es lo contrario. Por eso este signo negativo que corresponde a lo que pasa acá realmente, que es la oxidación. Estos son datos. Potencial de reducción de la sustancia que está en el cátodo, potencial de reducción de las sustancias que están involucradas en el ánodo, en oxidación. Para que sea una celda galvánica, esto tiene que sumar, bueno, la suma, la resta, ¿no? Tiene que dar al valor positivo. ¿Está bien? Entonces el proceso será espontáneo. Si saliera negativo, eso no podía ser una celda galvánica. Será una celda electrolítica. Y la reacción no es espontánea. Necesitará pues que le introduzcamos corriente eléctrica. Bueno, acá ahora, ¿cómo nos damos cuenta mecánicamente? Bueno, por lo menos operativamente, ¿no? ¿Qué sustancias nos sirven o podríamos hacer proceso galvánico y qué sustancias no serían viables? Entonces acá tenemos el potencial de reducción de varias sustancias. Vemos que estas sustancias de acá, las que tienen valor positivo, son fenomenales para reducirse. ¿Está bien? Son fenomenales para reducirse. Cobre, mercurio, plata, plomo, cloro. Si en el proceso participan reduciéndose, eso es espontáneo. En cambio, estos, de reducirse, muy poco. Más bien lo inverso, ¿no? Oxidarse. Cuando tú veas potencial muy negativo, es que esta sustancia, en lugar de reducirse, le gusta oxidarse. O sea, el litio le gusta ir a litio más, al potasio le gusta potasio más, al calcio, calcio. No es espontáneo que así el litio se vuelva litio cero. No, no. En cambio, esto sí. Que el cobre más se vuelva cobre puede ser espontáneo. Ahora, el grado de que uno se hace más posible que el otro dependerá pues de potencial de estándar de reducción, ¿no? Podemos ver que el hierro 2 más fácilmente se vuelve hierro negativo, ¿no?
Cuanto más positivo, mayor será la tendencia a reducirse. Mientras más negativo, la tendencia es a oxidarse. Muy bien, tenemos claro eso. Vamos a ejemplos acá. Por ejemplo, combinación zinc-cobre. A ver, el zinc, si es negativo, esto tiene tendencia a oxidarse. Mejor aquí, ¿no? Y el cobre, este tiene tendencia a reducirse. Mejor aquí. Justo está el cobre acá y el zinc acá. Negativo por negativo, positivo, 1,10 voltios. O sea, y sale positivo, ¿no? Este proceso es espontáneo. Aplicaciones, otra vez lo mismo que el input. Acá el input son los compuestos químicos, ¿no? El proceso es la reacción, pero el output va a ser energía eléctrica, electricidad, para el uso que prefiramos. Las baterías y acumuladores, los procesos de galvanización, ¿no? La electrodeposición, fabricación de joyas, componentes electrónicos, procesos de limpieza y de contaminación. O sea, ese tipo de procesos se puede usar, ¿no? Tiene estas aplicaciones. La más obvia que tú estás relacionado directamente son las baterías y acumuladores. Acá vemos el plomo y bueno, acá el mismo plomo, ¿no? Mira este ejemplo, ¿no? Esto tiene que ver con las baterías. El plomo y el óxido de plomo, ¿no? A la vez, el plomo se oxida y en cambio acá el óxido de plomo se reduce. Oxidación, reducción. Este proceso, si bien es positivo, o sea, y acá también, cuando se hace la suma, bueno, así tal como está, la suma sale un 823. O sea, realmente su potencial de reducción de esto, de plomo 2 más a plomo 0, es menos 0,13 voltios. O sea, acá está colocado como oxidación. Es espontáneo. Esa es la descarga. O sea, es la batería de plomo. Cuando la batería está nuevecita, está así. Plomo y óxido de plomo. ¿Correcto? En cambio, cuando la batería ya se gastó, se ha formado puro sulfato de plomo, ¿no? Entonces hay que cargarla. Porque si al cargarla, o sea, hay que meter electricidad a la batería, hay que cargar la batería con electricidad. Ahí se da el proceso galvánico, digamos. Porque el sulfato de plomo pasa, el plomo 2 más a plomo, se regenera, pues plomo 0 y el plomo 2 más a plomo 4. Se regenera. Y este proceso sale, su potencial sale negativo, o sea, no es espontáneo, necesita que le des electricidad. No importa. Entonces aquí está la descarga de la batería, el uso de la batería, y acá está la carga de la batería. Para que se cargue la batería tienes que meter electricidad siempre. Ahora, ¿qué pasa si tú no cargas tu batería? No se escucha la palabrita que dice, carga tu batería, porque si no se va a sulfatar. ¿Qué significa sulfatar? Mira, el proceso de usar una batería genera sulfato de plomo. ¿Ya? Está en solución, está en agua. Pero si tú dejas pasar mucho tiempo, este sulfato de plomo cristaliza. Ahí se sulfató, ya se malogró. Básicamente es que el sulfato de plomo que estaba en solución se ha vuelto sólido, cristalizó. Por eso se sulfató. No sé si se escucharon. Se sulfató la batería, ya es inservible. Por eso la batería, una vez que se descarga, hay que cargarlo de nuevo. Porque si no se sulfata, se acumula el sulfato de plomo y puede cristalizar, volverse sólido. Pasar de estar en solución, estar en estado sólido y hacer inútil tu batería. ¿Viste? Esto es tu día a día. Ahí están las baterías de plomo, ¿no? Esas que están en los autos. Bueno, acá ya un poquito más elaboradito, ¿no? Como realmente no es tan sencillo, ¿no? Como estos esquemitas aquí, que es un esquema, pero realmente no, realmente acá hay varias celdas, hay ácido sulfúrico también involucrado, ¿no? Es más complejo, ¿no? Pero ojo, lo ideal es que no se acumule el sulfato de plomo, cristalicen los electrodos y ya no se puede recargar. Muy bien, entonces te di esa aplicación para que nunca lo olvides, que sepas que la química está en tu día a día y que debería entusiasmarte porque si eres homo sapiens, pues se supone que eres homo sapiens,
Por lo menos por eso le pusieron el Sapiens, ¿no? Es un ser vivo que le encanta saber, conocer, se pregunta todo el tiempo por qué son las cosas. No acepta lo que le digan los demás, no siempre está pensando. Quiere saber, llegar al fondo de las cosas. Eso es el Homo sapiens real, ¿no? Ahora, ¿será así la mayoría de los Homo sapiens de estos tiempos? A quienes se les dice Homo sapiens. Bien, vamos a los problemas y con eso ya darle el último arreón al día de hoy. Nos presentan esta reacción de un proceso galvánico, porque dice que es espontáneo, y nos dan estos datos de potencial de reducción y nos dan tres enunciados que vamos a analizar. Tenemos aquí el proceso, ¿no? Zinc, plata. Acá ocurre la oxidación, acá la reducción propiamente dicha. Eso es importante para la fórmula, ¿no? Porque la reducción será el término positivo y la oxidación el término negativo, ¿no? Tenemos los datos. Vamos a ver acá. Oxidación, reducción. Así se expresa, donde se oxida primero, ¿no? Sin, sin 2 más. Y acá, plata más 1 pasa a plata 0. Semicelda anódica, catódica. Oxidación, reducción. Una vez que tenemos claro eso, ahora vamos a responder. En el ánodo se deposita la plata metálica. El ánodo es la oxidación. No, en el ánodo no ocurre el proceso donde esté bloqueada la plata. Falso. Se representa por el diagrama de la celda sin 2 más, sin. A ver, sí, oxidación es el comienzo, reducción, sí. Ah, pero acá falta un dato. ¿Qué falta aquí? Ah, lo han puesto. ¿Qué cosa han puesto mal aquí? Ah, habían puesto al revés acá, el sin 2 más por delante del sin. Que una oxidación empieza del metal y termina en el electrolito. Falso. Ve bien, vamos a aprovechar de este problema para que veas. Oxidación, para que de 0 pasa más 2, oxidación. De más 1 pasa a 0, reducción. Tiene que estar en el orden adecuado. Acá habían puesto de más 2 a 0, eso sería una reducción, ¿no? No, se coloca primero en el ánodo la oxidación. Es falso. 3. La reacción genera 1,56 voltios. Eso necesitamos estos datos. Vamos a ver. Lo que pasa en el cátodo, lo que pasa en el ánodo. A ver, lo que pasa en el cátodo es la plata, directamente, ¿no? 0,80. ¿Qué pasa en el ánodo? Lo del zinc. Menos lo que pasa en el ánodo, sale 1,56 voltios. Es espontáneo. Eso es mayor que 0, entonces es espontáneo. Correcto. Entonces es verdadero. Entonces la respuesta es falso, falso, verdadero. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Estamos bastante silenciosos, ¿ah? Espero que sea porque se comprende todo. Ya intenten participar, señores, sé que deben estar bastante agobiados, ¿no? Hay tantas cosas que tienen que aprender. Tranquilos, su esfuerzo va a tener premio, ¿eh? Respuesta a la C. Falso, falso, verdadero. Vamos a las 7. Las 7 nos presentan, bueno, semireacciones de un proceso, ¿no? Y nos dice que diseñemos la celda. O sea, hay que colocar esto de acuerdo a lo que nos conviene para que el proceso sea espontáneo. Y de acuerdo a ese diseño, pondremos las preguntas que nos colocarán. A ver, vamos a analizar esto. ¿Qué nos conviene? Primero, ¿cuál es el proceso de oxidación? A ver. Esta es oxidación. De zinc a zinc 2 más es oxidación. De bromo menos 1 a bromo 2, 0 es reducción. O sea, ya nos están diciendo, ¿no? No, pero espérate. Uno de los dos tiene que ser reducción. Uno de los procesos tiene que ser reducción. ¿Cuál me conviene que sea reducción? Me conviene que sea... A ver, este de por sí ya es positivo, ¿no? Me conviene para volverlo positivo, lo vuelvo al revés, ¿no? Bromo 2
2 bromos. Por eso acá le he puesto así, ¿no? Reducción. Este, tal como está aquí, debería ser más 0,763 voltios. Y este, como se ha doblado, ahora es más 1065 voltios. ¿Está bien? 1065 voltios. Entonces, procedamos. Sería así la celda, ¿no? Sin así nomás, del bromo menos, 2 bromos menos a bromo. Muy bien. Anódica, catódica. Eh, bueno, pues acá saldría aquí, sería 1828 voltios, verdadero. El diagrama de la celda, a ver, ¿coincide? Sí, coincide, creo. Ah, falta el dato que acá nos colocaron, ¿no? El platino. Sí, creo que en el dato colocaban ahí que eran platino. Deja ver el dato. Sí. Sí, acá dice, suponiendo un puente salido y un cato de platino. O sea, hay que colocar eso. Ah, estaba ahí, me he olvidado. Como hay un cato de platino, se le puede adicionar a que esto esté en la solución, pero lo que transfiere es el platino verdadero. Y el flujo de electrones va del ánodo al cátodo. ¿Sí? Del ánodo verdadero. Entonces las tres son verdaderas. ¿Dudas? Verdadero, verdadero, verdadero. C, todo verdadero. Vamos a la 8. Uy, acá está un poquito larguita, vamos a ver. Nos colocan el proceso, nos dan detalles y aparte nos dan datos del potencial de reducción. Otra vez lo mismo, ¿no? Y en base a eso nos piden, juzgando el gráfico, dar nuestro veredicto sobre estos tres enunciados. Vamos a verlo. Tenemos acá ya el dato, ¿no? De potencial de reducción y tenemos la reacción química. Bueno, la ponemos aquí como global. Se me acuerda hacer una mol, 2 moles. Vamos acá. La reacción 1 ocurre en el cátodo. En el cátodo ocurre la reducción. La reducción. ¿Reacción 1 es eso? Sí, esta era la 1, ¿no? Sí, verdadero. La reacción global es 2 hidrógeno, oxígeno, 2 aguas. Sí, 2 hidrógeno, oxígeno, 2 aguas. Verdadero. 2. El potencial de la celda es 1,229 voltios. Aplico la fórmula. Y lo que pasa en el cátodo, ¿qué pasa en el cátodo? La reducción. Muy bien, eso está ahí. ¿Cuál va a ser su valor de eso? 0,421, ¿no? Y el otro vale menos 0,828. 1229 voltios. Verdadero. Y ya, nada más se nos pidieron. Fácil, sencillo. ¿Dudas? ¿Todo claro? Ya, este está incluso más directo, ¿no? El otro está más bonito que el otro. Ya, tomen su pantallazo que este está muy sencillo de entender, ¿no? Ya, vámonos al último, si no hay preguntas ni dudas. Todo verdadero. Vámonos al 9. Ya, este 9 con cuidado, porque a veces ver este gráfico uy, ¿qué es esto? Tranquilo. Cuando te coloquen un gráfico, tú lees primero acá, dice que se llama diagrama de Porbos. Cuando veas un gráfico tienes que ver qué hay acá, qué hay acá. Acá dice pH. Entonces, de acuerdo al pH pasa algo y acá dice de acuerdo al potencial pasa algo. Y lee acá dice, con respecto a la información mostrada, considerando una condición inicial, pH 1, o sea, pH 1 debe ser acá, y un potencial de 1,23, 1,23 acá, o sea, el punto inicial es acá, y a partir de ese punto hay que analizar si lo que se dice acá es correcto. Vamos a verlo acá. Mira, ahí está. Condición inicial, ¿viste? A partir de acá vamos a juzgar. Bueno, aparte yo sé, porque acá también me lo dicen, que el plomo se vuelve plomo 2 más, y el plomo 2 más, plomo 4. Estas son las baterías, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionamos a la batería? Bueno, este proceso es pH dependiente, ¿no?
Vamos a ver. Óxido de plomo. Acá en lugar de hidróxido de plomo puede ser sulfato de plomo, ¿no? Este OH que está de más. Dice, al modificar el pH hasta llegar al valor de 10 y manteniendo el potencial constante, entonces tiene un precipitado sólido. Ahora vamos a ver aquí. O sea, el pH tiene que subir a 10 y mantener el potencial constante. O sea, este 1,23 se mantiene, solo cambia el pH, ¿no? O sea, cambia en esta dirección. Si llega a 10, pasa de plomo 2 más a plomo oxígeno 2, que es sólido. Dice acaso tiene un precipitado sólido. Óxido de plomo es sólido, sí, verdadero, ¿no? Precipitado sólido, oxígeno es sólido. Pasa de plomo 2 más, que está en agua, a algo sólido, verdadero. 2. Disminuyendo el potencial hasta llegar a 0 voltios, manteniendo constante el pH, el ion presente en el sistema acuoso realiza su reducción química. Ahora vamos a ver ya. Dice hasta llegar a 0, ¿no? De acá a 0. A ver, de acá a 0 sigue siendo plomo 2 más. Ni se oxida ni se reduce. Es lo mismo, ¿sí o no? Dice de 1,23, manteniendo el pH, llega a 0. No pasa nada. Falso. No hay ni reducción, oxidación, no pasa nada. 3. Si el sistema disminuye hasta un potencial igual a 0,8 voltios, o sea, de 1,23 va a bajar a 0,8, ¿no? Y luego se incrementa hasta un pH igual a 7. O sea, vamos a ver, el primer paso, baja aquí y luego se incrementa a 7. Ya. Entonces se obtiene plomo metálico por reducción. Sí se obtiene de plomo 2 más plaza plomo metálico. Y 2 más, de 2 más a 0 es una reducción verdadera. ¿Preguntas? ¿Todo claro, señores? ¿Tenemos claro eso? Ya. Hemos estado hoy día bastante silenciosos. Te voy a darle las claves que me han indicado para los problemas propuestos. ¿Está bien, señores? Voy a escribir las claves. ¿No ve? Estamos. Chat. ¿No ve? Coma. 12. 3. Bien. Y 4. A. 5D. Muy bien. No sé si tienen preguntas. Dudas. Consejo, ¿no? Porque estos problemas no son muy... Bueno, ya para terminar, ¿no? No te compliques, esto, no te van a enseñar esto en la clase, ninguna clase te lo van a colocar, sino en el mismo examen te lo van a colocar. Entonces, tranquilo, si te colocan esto no es difícil, es súper sencillo. Simplemente hay que ir lentamente a entenderlo. ¿Qué es un gráfico? Bueno, que es potencial y pH, ¿no? Entonces, y te dice una condición inicial, es aquí. Y luego, ¿qué pasa? Luego, si a partir de la condición inicial se modifica, ¿no? Que es lo que hemos hecho acá, ¿no? Viste que ha analizado cada cambio y según eso ha respondido, ¿no? Mirando nada más el gráfico, es mirar el gráfico nada más. Son preguntas novedosas, son preguntas tipo DECO, que es una nueva metodología que van a emplearse para hacer los exámenes de admisión, así que acostúmbrate. Están tratando de que no sea todo memorístico, sino que sea análisis, veas el gráfico y sepas analizar. ¿Está bien? Eso sí, las academias recién se van a poner al día, ¿no? Luego de ver el material de la PREP. ¿Preguntas, señores? Bueno, si no hay preguntas, la alternativa que era la E, verdadero, falso, verdadero. Sería todo y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta luego.
Hasta luego, señores.